con lo del fentanilo, es un tema que prácticamente está sí. comenzando. ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, aquí estuvimos celebrando el Día del Niño en las calles, estuvo ahí nuestro compañero en las calles celebrando el Día del Niño, pero vos tenés los datos económicos, ¿no? ¿Cómo se celebró en el bolsillo? Bueno, ya tenemos los datos de esta fecha. Esta fecha es, digamos, la más importante previo al Día de la Madre. Digo, de las fechas especiales respecto, por ejemplo, del Día del Padre, etcétera. Claro. Las ventas cayeron, de acuerdo a la CAME, 0,3% interanual. Cuando es por rubros, ese fue el promedio. En el caso, por ejemplo, de calzado e indumentaria, tuvo una caída del orden del 3%. Hay datos diferentes. La Cámara Argentina de Industria del Juguete muestra una caída del 5,2% en juguetes. Respecto al año pasado. Respecto al año pasado. Y en cuanto a lo que es el ticket promedio, bueno, fue de 33.736 pesos de acuerdo a la CAME. Calzado y marroquinería subió 5,3%, equipos de audio o video cayendo, 0,4% al alza, y librerías 14,5%. Muchas de estas mediciones depende a la ponderación que le pone cada una de las entidades a cada uno de estos rubros. Te digo, nuestros datos privados, por ejemplo, lo que más se vendió fue indumentaria, con fuerte componente de intensidad competitiva del mercado. Casi más entre 8 de cada 10 comercios tenían promociones, ofertas y descuentos. Claro. Y un dato no menor es que hubo este año, primera vez, después de, te diría, muchísimos años, que vemos un disciplinamiento de precio en el mercado enorme, por ejemplo, en el mercado de juguetes. Claro. Juguetes que en algunos casos variaron 9%, 15%, Mirá. 20%. La mayoría de los juguetes por debajo de la variación de precio interanual del 36% de la inflación promedio, ¿no? Te cambio de tema y te llevo a esto. Les pido que presten atención, porque nosotros hemos seguido este tema en varias ocasiones, acá en Especial Domingo, en La Cornisa. Las tasas, lamentablemente muchas veces insólitas, que se cobran en varios municipios de la provincia. Pero atención a estos datos. Este gráfico que trae Dipache es tremendo. Siempre visual, ¿no? Además. Obvio. El glosario de lo inviable lo llama él. Si su perro ladra más de 3 veces, se considera espectáculo y hay que pagar licencia. Es increíble. Paseo de perro, no tarifa creer. base por paseo, por sé que yo creo que supera el meme esto. Sí, supera el meme. Vamos al gráfico. Porque estas son algunas de las tasas más insólitas que se cobran en los municipios bonaerenses. Tasa los muñecos inflables publicitarios, claro. Que hacen, viste, que se mueven de un lado para el otro. Muy usadas las estaciones de servicio. Ahora no sé si... Pero esta yo no la tenía. Muchachos, la tasa al perro peligroso en ¿Cómo Pilar. que existe la tasa al perro peligroso? Perro peligroso. ¿Cuál es la interpretación de cuándo el perro es peligroso, no es peligroso? La verdad. No, pero además, no sé, poneme el perro a salvo para que no muerda a nadie en vez de cobrarme una tasa, qué sé yo. Muchachos, cuando ustedes. Algún tipo. Ustedes déjenlo en pantalla al gráfico. Algún pyme que nos esté escuchando se está agarrando la cabeza. La tasa de habilitación al tren de la alegría. Para ponerlo de nuevo. Ponelo porque es imperdible. Porque son imperdibles. Tasa de habilitación al tren de la alegría. Tasa de publicidad en sillas y mesas. ¿Sabés que me lo han mencionado muchos comerciantes de La Matanza? Que dicen, no, pongo un cartelito más acá y me cobran más. Así que afuera lo sacan. Publicidad exterior se llama eso. Exactamente. Publicidad exterior. Exactamente. Y la tasa a la venta de rifas en la vía pública. Hacemos un punto a un segundo porque tenemos información urgente. ¿Hugo? Información urgente. Información judicial. Confirman el procesamiento de la viuda millonaria del ex secretario de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Amplían su embargo a 38 millones de dólares. Se trata de Carolina Pochetti. Era la esposa de Daniel Muñoz, el hombre que le llevó los 670 millones de dólares al ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, para que se los guarde. El hombre que se hizo los bolsos de menor tamaño para, no sé, rapiñar, digamos, o quedarse con una parte de aquel tesoro. Bueno,
era justamente el que recibía los bolsos de los cuadernos de las coimas en la mega causa que comenzará a fin de este año. Hay 22 testaferros procesados y embargos por 412 millones de dólares. Una nota que acaba de publicar Hernán Capielo en lanación.com. Muy importante, reiteramos, avanzan las causas de la llamada corrupción K, en este caso la confirmación del procesamiento de Carolina Pocchetti, la viuda millonaria de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, en el marco de los llamados cuadernos de la corrupción. Así que bueno, novedades judiciales que se imponen a esta altura de la tarde del domingo. Bien, volvemos a la economía. Estábamos repasando con Damián Dipache las tasas más insólitas que vas a escuchar en los municipios bonaerenses. Sí. Veíamos recién el de el perro, la tasa del perro peligroso, me causa gracia, Dios mío. Increíble. La de la habilitación del tren de la alegría, tasa de publicidad en sillas y mesas en La Matanza, tasa a la venta de rifas en la vía pública. O sea, si vendes una rifa, no te vayas a parar en la vía pública porque te lo cobran. Tasa a las paradas de taxis y remises, tasa de patentamiento de animales. Bueno, ahora me lo explicas. Tasa para registración de profesionales, tasa al libro de inspección. O sea, tenés un libro de inspecciones, tuki. Sí, tasa. Sí. Tasa de habilitación de autos eléctricos, la que es para instalación de garitas de seguridad. Tasa al ascensor en vivienda privada. Esto es en Morón y creo que sí, más abajo. No sé, son un montonazo. Las tasas que hay allí insólitas en... Ahí está. La tasa del bicicletero, esto es en Luján. La tasa de habilitación de coche escuela en Escobar. Tasa al deck gastronómico. O sea, tenés un restaurancito, pones un deck, tuki, te cobran extra. O sea, chao, no pongo el deck, la verdad. ¿Para qué lo voy a poner? Y la tasa para paseadores de pony. La eliminaron, pero ¿sabés que fui a un... justo había hecho una nota sobre eso. Fui al municipio al lado de 3 de febrero y me decía, esta la tengo escondida, no la uso más porque puse la pesa, la balanza y me estaban cobrando. Y bueno, y ahí seguían. No, claro, en algún momento se usaban mucho los pony, obviamente de otra época, qué sé yo, para, no sé, sacarse fotos, ¿no? Y los paseadores tenían que pagar una tasa. Claro, bueno, esos por suerte ya no existen más, pero mirá todo lo que es esto, ¿no? Pagamos impuestos por respirar. Algunos insólitos. Muchachos, ¿saben lo que es emprender en Argentina? Imagínate que le queremos cobrar tasa hasta Spider-Man si es de Marvel en el tren de la alegría. Ustedes están escuchando el delirio en el cual estamos viviendo. Al hombre empanada, ¿no? Claro. Pero esto es una cosa de loco. De hecho, está bien porque es verdad lo que dice, lo de tasa de pesas y medidas, el que tenía balanza tenía que pagar la tasa. Paseadores de ponis, esta puede ser, yo se la pregunté a Diego Valenzuela, que efectivamente la terminó eliminando, quedó de principio del siglo XX, que efectivamente se cobraba. Bueno, ustedes vieron que las tasas municipales en Argentina se cobran sobre, por ejemplo, seguridad e higiene, que encima son muy arbitrarias porque algún municipio te cobran el 6%, el otro te cobra 2%, el otro te cobra 3%. Pero estas son de las más insólitas y fíjate que pegan sobre diferentes tipos de emprendimientos. Si vos sos comerciante, si vos sos profesional, si vos sos prestador de servicio. La increíble... por eso decís, las pymes agarran la cabeza. Sobre nivel socioeconómico o sobre intuición respecto de, por ejemplo, la tasa del ascensor en vivienda privada en Morón. Quiere decir que si tenés 2 pisos y le pones un ascensor te van a cobrar tasa. Bueno, en Nueva Orleans, te estoy hablando siglo XVI, XVII, se querían cobrar impuestos a las ventanas de frente. ¿Saben lo que hicieron? No des ideas, porque acá alguien te lo toma y te jura. Lo sacaron, pusieron una pared. Visiten Nueva Orleans, no hay ventanal de frente, están todos de costado. Quiero decir, los agentes económicos son racionales. Si le vas a comprar el tren de la alegría, el tipo le va a poner el tren de la tristeza, pero no se va a dejar incautar. Claro. Bueno, vayamos a algo más serio, que son las tasas bancarias, ¿no? Me parece que ahí hay un dato para analizar. Tasas, hay bancos que ya ofrecen rendimiento en plazo fijo de hasta el 44% anual para las colocaciones minoristas a 30 días, contracara, descuento de cheques hasta 60% anual, tasa activa y pasiva en peso disputan las necesidades del mercado y el protagonismo del dólar en corto plazo. Y un dólar que lo pusiste con mayúscula, o la D con mayúscula al menos. Bueno, dos o tres cuestiones de esto. Los bancos están necesitados de pesos, quedaron liberados creo que 5,8 billones de pesos, se van a licitar mañana nuevamente, va a haber una nueva licitación para absorber nuevamente los pesos.
Hay una indicación, la manifestó el ministro de Economía, es absolutamente clara. No va a haber pesos en el mercado que presionen sobre la posibilidad de que vayan a precios en la economía. El objetivo es efectivamente desacelerar el proceso de inflación, que continúe ese proceso de inflación. ¿Qué es lo que pasa? Los bancos que efectivamente están buscando pesos lo buscan por tres vías. Una, intento de captar depósitos. Se sube la tasa de interés, por ejemplo, de plazos fijos. La otra es cauciones, la otra es colocar deuda en el mercado. Y efectivamente las tasas, en el caso de los plazos fijos, están en 44%. Las tasas de cauciones, que tienen un nivel diario de renovación, están casi al 70%. ¿Cuál es el otro costado, el otro ventanal que tenemos que ver? Bueno, efectivamente aquel que va a tomar un crédito va a tener tasas elevadas. Aquel que tiene que financiar la tarjeta de crédito va a tener tasas elevadas. Aquel que es pyme, necesita financiar su capital de trabajo, está teniendo también tasas elevadas. Gran objetivo por parte del gobierno es: la inflación yo la voy a preservar. Hay algún problema de un poco más de pesos en el mercado, los voy a absorber. Mañana vamos a estar muy atentos a la licitación, qué tipo de tasa convalida para absorber los pesos restantes. Y además a los bancos les subió la política de encaje, que es el dinero inamovible que tienen que tener encajado los bancos en cada una de los establecimientos, de las instituciones, ¿no? Claro, bien. Volvemos a la economía de bolsillo, y en este caso tenemos el índice Changuito, pero desglosado por provincia, ¿no? Eso es lo que nos traes, y es interesante, ¿no?, poder ver qué pasa en cada distrito de la Argentina. Acá tenés la inflación Changuito, por ejemplo, ahí está, Changuito por provincias. Empezamos con Jujuy. Sí, es un promedio, y de norte a sur es muy diferente. En los extremos, julio 2025, en el norte tenés a Jujuy con un 3,9 y en el sur Santa Cruz 0,7. Ahí tenés la variación, ¿no? Arriba, la cabeza, 3,9% es la inflación Changuito para Jujuy. Le siguen Catamarca y Corrientes con 2,5, después va bajando cerca del 2%, 1,8, etcétera. El conurbano, Cava, Formosa, Tucumán, Río Negro, y abajo de todo, si nos vamos abajo, tenemos a la Patagonia, ¿no? Creo que si bajamos vamos a tener a la última provincia de este índice Changuito. ¿Baja? ¿Baja o no baja? Baja, Santiago. Ahí va. Ahí está. Santa Cruz, Sí, 0,7%. De la Quiaca, ¿no? ¿Por qué Bueno, falta Ushuaia, hay tanta amplitud de 0,7 hasta encima del 3%? ¿Por qué hay tanta amplitud en la inflación según la provincia, Dami? Bueno, yo voy por la calle y me dice: Pache, los precios son diferentes de lo que me marca el INDEC. Claro. Y bienvenido sea que los precios son diferentes de lo que marca el INDEC. En el octavo territorio del mundo, con 23 provincias, con distancias de norte a sur absolutamente diferentes y con, a su vez, diferentes costos logísticos, formación, diferentes movimientos en los mercados de bienes y servicios. Entonces, bueno, tenés diferencias con el promedio de lo que marca la inflación, y es bueno mostrar esto porque ves que la inflación no es la misma para todos. Acá estás viendo que en el norte del país, fíjate, Jujuy 3,9, Catamarca 2,5, Corrientes 2,5, y en la otra punta lo tenés a Santa Cruz 0,7. Entonces son diferentes. Tenemos una temperatura de precios promedio que tuvo una leve aceleración en el mes de julio. Ahora la lupa está puesta en el mes de julio. Para eso digo, primera semana de agosto los precios habían acelerado. Tipo de cambio en 1.385 pesos. Comenzó a desacelerar el tipo de cambio, pero además para mí tuvo mayor nivel de importancia o relevancia lo que está pasando en el mercado mayorista y minorista respecto de cómo efectivamente acepto o no ese listado de precios, y eso llevó a que la segunda semana de agosto haya una variación una desaceleración en la variación de precios. Primer semana, por ejemplo, alimentos y bebidas, el lunes post devaluación, teníamos 3,2% que estaba alimentos y bebidas, ya lo tenemos al ritmo del 1,7%. Claro. Hay una desaceleración en esa variación de precios. Bueno, la temperatura, el termómetro en el interior del país también seguramente tendrá sus diferencias en este contexto, ¿no? ¿Y la inflación? Bueno, inflación probablemente en el mes de agosto. Desde acá más el mercado lo que ve es que va a ser muy difícil quizás que se llegue a ese 1% de inflación. Pero lo promisorio
es que el mercado no espera que se cruce el 2%, el umbral nuevamente del 2%. El gobierno en los últimos 3 meses logró que la inflación esté por debajo del 2%, ¿no? 3 meses consecutivos por debajo del 2%. Bueno, el mercado prevé que para el mes de agosto también esté por debajo del 2% de la inflación. Veremos en las próximas semanas. No debería... Sí hay que decir algo, que en el último dato que se dio a conocer de inflación en el mes de julio, los servicios vienen corriendo por encima de los precios de los bienes. Y no le jugó una buena pasada a los estacionales. ¿Por qué? Porque los servicios frente a una inflación del 1,9 estuvieron al 3,1 y los estacionales estuvieron al 4,1%. Claro. ¿Qué es lo que te dicen fuentes oficiales? Te dicen, che, mirá, la núcleo, que es la que nos interesa a nosotros, que no depende ni de los regulados, ni de los estacionales, si hay más clima, si la fruta, la verdura, etcétera, dio 1,5, dio por debajo de la inflación promedio general. Generalmente esa es la que intenta mostrar que no debería haber mayor alteración de precios en el mercado del que estamos viendo después de esa devaluación o corrección del peso frente al dólar, ¿no? Bueno, claro. Esta es la clave, ¿no? El gobierno se fija mucho en la inflación, en el dólar. El equilibrio fiscal es parte de la sustentación del programa. De hecho, las reuniones en el gobierno de la semana pasada hablaban de las diferencias entre este plan y las de los 90 con el menemismo, ¿no? De claras diferencias en el origen del plan sustentable y a largo plazo en el que confía el gobierno, ¿no? ¿También? Yo creo que sí, que hay diferencias, y la mayor diferencia todavía no se vio porque está a la espera de que efectivamente se pueda poner en práctica. Para mí, la mayor diferencia, que reitero, todavía no se pudo poner en implementación, es que en aquel momento estábamos en un proceso de convertibilidad. Claro. La importación también tenía su jugada en los 90 porque disciplinaba los precios en el mercado. Pero aquel proceso se dio con incremento de la presión tributaria. A lo largo de los 90, la presión tributaria comenzó a crecer, además de que vos tenías mayor nivel de importación en el mercado. ¿Cuál es la búsqueda del gobierno? Es justamente lograr que en los próximos años Argentina mantenga esta coherencia macroeconómica de superávit fiscal, baja de gasto público y baja de impuestos, ¿no? Bien. Gracias. Gracias como siempre, ¿eh? Un placer, abrazo grande. Información